mientras las personas se iban conectando. Igual por acá seguiremos dando acceso a quienes vayan llegando. Queríamos también, antes de comenzar todo muy oficialmente, avisarles que, como es costumbre, estaremos grabando esta sesión de diálogos para que nos quede en el YouTube del Semillero A más D. Entonces, con permiso para todos, para que la grabación pueda iniciar y ahí sí ya entonces comencemos con todo el deber ser. Jonathan, me avisas. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión de diálogos de arquitectura y urbanismo que ofrecemos desde el Semillero A más D del programa de arquitectura del Colegio Mayor de Antioquia. Es un gusto comenzar otro semestre con esta secuencia de charlas y hoy vamos a abrir una charla que quizás es muy esperada también porque venimos hablando mucho sobre la investigación-creación. Para este caso nos va a estar acompañando el colectivo Casa Lola, que es un dúo formada por Ana Nado y Susana Uribe en junio de 2017, que se inicia como un colectivo de arquitectas desde el cual se producen dibujos, murales y pinturas a partir de encuentros con amigos y viajes en conjunto. Su metodología surge de la inventiva, de la experiencia adquirida en su formación como arquitectas y de la práctica artística empírica. Así se han nutrido de referencias del campo de las artes visuales, el muralismo, el tejido y el paisaje para construir un lenguaje visual personal. Ana es arquitecta, magíster en artes, especialista en planeación urbana y delineante de arquitectura e ingeniería. Y Susana, arquitecta, ilustradora, magíster en artes y especialista en construcción sostenible. Ellas hoy nos van a estar acompañando con una charla sobre experiencias de investigación-creación con su colectivo Casa Lola y tiene que ver también con ese proyecto de investigación que hacen en torno a su maestría. Como ellas mismas lo describen, el presente proyecto de investigación-creación es un testimonio ilustrado de viajes, desde los espacios más íntimos de nuestro ser hasta la compenetración con nuestro entorno natural, social y cultural, cada vez más extenso, rico y complejo. Es una reflexión colectiva a partir de dos realidades diferentes pero complementarias, reafirmando la convicción de que el arte no solo es un medio de expresión y representación, sino también un medio de autoconocimiento. La combinación de la narración, el dibujo y una cartografía poética construyen una obra de creación como metáfora espacial de la casa como frontera de lo íntimo, donde lo poético se refiere a la capacidad de transmitir sensaciones y emociones más allá de lo funcional, con una vocación de trascendentalidad. Entonces, agradecemos enormemente a Ana y a Susana por estar con nosotros en este espacio, por permitirnos como escuchar toda su experiencia y que nos enseñen también todo eso que han ido aprendiendo sobre la investigación-creación. Y ya, yo me quedaría aquí muy en silencio, daré solo un aviso parroquial y es que estaremos pasando un link para que ustedes puedan hacer sus preguntas, para que las escriban allá y al final de la sesión podamos dialogar con ellas. Y luego también les pasaremos un link de encuesta de satisfacción que les pedimos por favor que puedan diligenciar para que podamos ir también aprendiendo de todo esto. Entonces, sin más, muchísimas gracias a las arquitectas y la palabra es de ustedes. Esperamos pues como con mucha ansiedad también todo lo que nos van a contar. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se ¿Escucha escucha bien? muy bien. Listo. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, mi nombre es Ana Sofía. Susana, la otra compañera del colectivo Casalola. Ya algunos nos conocen. Veo algunas caras conocidas por acá, algunos estudiantes. Entonces, bueno, creo que puede ser un poco más tranquila la charla. Vamos a contarles un poco, pues, como del proceso que hemos tenido de investigación-creación y por último hablaremos como del proceso de la obra, del libro de artista que construimos para la tesis de maestría. Entonces, voy a presentar pantalla. Creo que si se me pausa el video, me hacen alguna señal y me toca parar la cámara porque puede fallar un poco el internet. Listo. Dame un segundo.
Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre qué es la investigación-creación. Digamos que este concepto, pues, que se lo acuñamos a MinCiencias porque, pues, últimamente, digamos, ya está validada este tipo de investigación. Es un tipo de investigación tradicional, pero que articula prácticas creativas propia de las áreas artísticas, pintura, escultura, fotografía, cine, arquitectura, la mezcla con métodos de investigación tradicional para dar trazabilidad a los proyectos, digamos que parten de una incertidumbre, pero que ya el resultado es un producto original llamado obra o producto creativo o creación artística, ¿cierto? Esta es una infografía de MinCiencias donde explica un poco cómo cuando se reconocieron los modelos de investigación, porque digamos que hay una inclusión también a las diferentes áreas del conocimiento. Digamos que las prácticas artísticas estaban un poco rezagadas porque esas reflexiones sobre los procesos artísticos, digamos que no se validaban como investigación. Vamos a empezar explicando brevemente cómo se hace investigación en artes, porque hay diferentes tipos de investigación en artes. Uno es investigación sobre las artes, no es investigación-creación, es una investigación dentro del arte, es un planteamiento, pero sobre una investigación aplicada. Otra investigación es para las artes, acá digamos que la práctica es el proceso de investigación, pero también es el resultado. Por ejemplo, yo hago algún aporte o hago alguna crítica sobre un cuadro de Van Gogh o alguna crítica, pero no tiene que estar mediada sobre un proceso creativo. Y la investigación en las artes, digamos que acá es donde nos situamos, es un proceso de investigación-creación donde el proceso creativo se va generando y va aglomerando los conocimientos teórico-prácticos, es decir, la obra y el escrito van de la mano y los dos son la investigación. Pueden darse de manera simultánea o puede hacerse primero la obra y luego la reflexión o incluso el mismo texto, en el caso de nosotros, fue la reflexión de la obra. Vamos a hablar también un poco sobre, pues, digamos, ese debate sobre la investigación de las artes. Creo que ese es el punto de partida como sobre el que nosotros aprendimos a investigar en artes, porque digamos que hay un debate muy fuerte, hay unos grupos de discusión entre los idealistas del arte, pongamos que son como la resistencia o los artistas, no necesariamente empíricos, que tienen formación de artista, o esos artistas académicos que necesitan concretar esos hechos artísticos, esas prácticas artísticas en la investigación-creación. Bueno, no sé si acá de pronto Susana nos puede dar una pequeña pista sobre ese autor que lo ha trabajado, pues ella lo trabajó un poquito más a profundidad. Yo le doy la palabra a Susana para que nos cuente brevemente cómo abordaba Bordo ese debate de las artes. Bien, hola a todos. El texto se llama El debate sobre la investigación en arte y pues ese mapa conceptual está basado sobre ese texto y como dice Sofía, el debate general que plantea Bordeaux es sobre el mundo del arte, los propios artistas y que tienen como cierta resistencia pues a que los encasillen o les den unos parámetros de su creación, que les digan cómo hacer las cosas y los académicos, pero el debate realmente está también como planteado dentro de la academia en la medida en que se tienen que establecer como unas directrices sobre la investigación en artes que, que validen, que la validen frente a la misma academia o a los entes reguladores como una investigación, pues como una Con el método investigación tradicional, ajá. con el método tradicional. Sí, entonces el debate general es sobre idealistas y academicistas, pero realmente el debate también trasciende como más dentro de la propia academia, dentro de la propia academia para validar en sí en la investigación en las artes y por eso Bordo, pues primero lo que hace es como sentar las diferencias entre lo que es investigación y lo que no, y también hace como una especie de comparativo con
con los métodos que sí están validados como investigación desde el método científico. Y pues él plantea como diferentes comparaciones y sienta como las bases de lo que sí es investigación diferente a lo que no, porque la práctica artística en sí misma no se puede considerar investigación y cómo ya hablando de la investigación en artes, cuando se plantea también unas preguntas que son propias de la investigación académica predominante, empiezan como a entablar una relación donde pues ambas quieren llegar como a legitimizar pues el resultado desde lo epistemológico, pues desde la producción de conocimiento. Para mí el texto también significó como pues entender un poco también que la investigación en artes definitivamente va a ser siempre diferente y pues esa legitimidad desde la objetividad no se va a conciliar nunca si se va a entrar como en comparativos, pues por la misma naturaleza del arte, ya que pues el arte en sí mismo pues eh, eh, es subjetivo y la investigación en artes pues está articulada, pues es casi que el sujeto es el mismo objeto de investigación, diferente de la investigación tradicional, donde el sujeto se distancia del objeto de investigación. También pasa que la investigación en artes es un poco orgánica porque se empieza con sus preguntas y sus planteamientos y se plantean unos objetivos, al igual que la investigación tradicional, pero pues por la naturaleza del arte en el proceso, pues van cambiando ciertas cosas y bueno, y entonces Como que también se al alterna. final se vuelve pues más también desde la hermenéutica, ¿cierto? Como los resultados que uno tiene en la investigación en arte van también articulados al propio sujeto, tanto el que realizó la investigación como al que la está leyendo y entendiendo que va como a su propia interpretación de los resultados. Sí, yo creo que también es clave lo que estás diciendo ahí, Susana, y es como la relación entre sujeto-objeto. Yo creo que en la investigación tradicional uno tiene que ser total objetivo hasta en la escritura. En la investigación en artes, o hablemos de investigación-creación, pues atribuida a las artes, el sujeto realmente se vuelve objeto y se pueden ir alternando esos roles o no necesariamente, Ahí pero en el cuadro anterior hay como desde el comparativo pues que se hacen de los dos tipos, mira aquí el camino también que se plantea Bordo para pues como para hacer su validación es que pues mira que va también por la investigación desde lo cultural, como las investigaciones desde lo cultural, por estudios ejemplo, culturales. cuando lo hacen con la etnografía, entonces pues se empieza a validar por eso mismo, por la etnografía, pero aquí se llamaría una autoetnografía. Claro, como que yo me reviso, me observo o me reflexiono sobre la práctica que yo mismo hago. Bueno, entonces no sé si tienes algo más ahí por aportar o paso a la Sí, otra. aquí hay una cita que puedo aportarles y es donde pues hay como una síntesis que la práctica artística puede ser calificada como investigación cuando su propósito es ampliar nuestro conocimiento y entendiendo a través de una conocimiento y entendimiento a través de una investigación original. Empieza con preguntas que son pertinentes para el contexto de la investigación y el mundo del arte y emplea métodos que son apropiados para el futuro estudio. El proceso y los resultados de la investigación están apropiadamente documentados y son difundidos entre la comunidad investigadora y el público más amplio. Realmente, pues entiendo que también lo importante de la investigación es el mismo proceso y la metodología que se construye alrededor de eso, lo que también ha sido un verdadero aporte al conocimiento. Listo.
Entonces, nosotros partimos como de ese debate para poder comprender un poco esa investigación en las artes, porque ahí es donde nos situamos, no sobre las artes, no para las artes, sino investigación en las artes. Bueno, esa investigación en las artes, como ya nos lo explica Susana, ese fue el autor, digamos, que ella estudió durante la maestría. Digamos que nos apoyamos sobre este otro modelo de investigación. Vale la pena resaltar pues como el trabajo de un colectivo de Nueva York que se llamaba Group Material. Ellos hicieron un modelo de investigación a partir de la historia. Vale la pena como resaltar un poco lo que pasa ahí, porque creo que nosotros nos valemos de ese proceso para lo que hacemos. Lo que hicieron Group Material, ellos eran un colectivo de artistas que se dedicaban un poco como a la resistencia del arte, hacían exposiciones colectivas, ellos planteaban como modelos de producción colaborativa entre diferentes artistas. Ellos lo que querían era hacer como una construcción historiográfica de pronto de experiencias, con el fin de hacer pues de contrarrestar un poco lo que pasaba con la degradación del arte, causada como por ese encasillamiento de los museos, sobre todo en Nueva York, y por el gusto comercial de la cultura del arte. Entonces, según ellos, pues fundaron Group Material como para poder hacer como una memoria de lo que pasaba con esa resistencia. Ese colectivo, digamos, se cayó, pues duró un montón de tiempo. Ellos se dedicaban también a hacer como una especie de gabinete de curiosidades, hacían unas experiencias visuales con esos gabinetes de curiosidades, también hacían unos mapas creativos, pero como para ahondar un poco más en esa profundidad de la imagen. Y también, pues que en esa época hacían presencia de lo social en el arte, que tampoco estaba como muy de moda. Entonces eran un poco como polémicos. Ese colectivo se acabó, entonces lo que ellos hicieron fue guardar todo. Guardaron en un cuarto y eso quedó ahí empolvado. Cuando pasaron muchísimos años, Julie Ault, que fue pues como la autora de ese artículo, pues que es como un artículo base para este tipo de investigación, ella dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos esos objetos? ¿Qué va a pasar con todo ese tipo de cosas que tenemos, con todas esas imágenes? Entonces empezó a desempolvar todo, los objetos de los gabinetes de curiosidades, las imágenes y todo lo que pasaba, también con el afán que los otros compañeros no hicieran como una monografía académica tradicional, pues como que no hicieran un documento ahí y que contara de pronto como una versión equivocada. Ella dijo, no, yo tengo que hacer algo con eso porque además tengo el poder, tengo los objetos, ¿qué hago? Pero cuando empezó a sacar cada objeto, se empezó a dar cuenta que la memoria funcionaba diferente, que lo que contaban esos objetos por allá en 20 años atrás no era lo mismo que cuando se reconstruía la historia. Entonces empezó a hacer una especie de reconstrucción historiográfica y ahí dijo, esto es una investigación en artes. Entonces, básicamente, pues nosotros nos basamos un poco en eso. Entonces lo que hace ella es alternar esos roles entre sujeto, objeto y mensaje, pues un poco como sobre ese montón de experiencias que iban direccionadas a un montón de cosas. Y pues como la conclusión que llegó ella o que nosotros pues llegamos como de ese artículo, de ese proceso que hizo Group Material, es que si se comienza por entender el arte como un terreno complejo, no como, es un dibujo, es una pintura, es un objeto que guardé, sino que si yo empiezo a verlo como un proceso investigativo complejo, multidimensional, donde todas esas coordenadas o todos esos puntos que están fijos, y si nosotros lo superamos, digamos esas dicotomías tradicionales entre sujeto y objeto, nosotros podemos tomar esa experiencia como la base epistemológica para legitimar una investigación en artes, sin entrar como a discutir con esos o como a dar la pelea con esos métodos de investigación tradicional. Bueno, parte de lo que ellos hacían y pues como que fue nuestro referente, uno de los referentes teóricos, es cómo ellos pudieron dar trascendencia a esa visión tradicional de la investigación en arte a partir de la reconstrucción de la experiencia. Acá
lo subjetivo que sería pues nosotros, el individuo, pues digamos que viene en un enfoque tradicional, y lo objetivo que se acuña como a la realidad, pero entonces las dos cositas separadas no son nada, ¿cierto? Lo subjetivo obedece a una cosa y lo objetivo a otro, pero entonces para la investigación-creación, la objetividad por sí sola en un hecho artístico no es nada. Ojo, en la investigación en artes, entonces también es un poco como rebelde, pues como en ese aspecto. O sea, si yo me pongo a salirme de la práctica artística, a alejarme mucho, a entenderla desde otro lado, pues casi que soy un espectador, no soy el que está gestando, digamos, la obra, ¿cierto? Entonces valía la pena como hablar un poco sobre este colectivo. Yo creo que acá ya los contextualizamos un poco sobre cómo surge esa investigación, pues por lo menos cómo la abordamos. Hay miles de autores, pero nosotros pues como con dos, que fue los que nos dedicamos a estudiar de manera juiciosa para poder traer como a nuestro proceso. Acá pues ya vamos a hablar un poco sobre, está un poco grande este mapa conceptual, pero es la estructura conceptual, digamos, de nuestro proceso de investigación, que se llama Geografía Poética, Reflexiones del Paisaje a través del dibujo. El objetivo de este proceso o de este proyecto o de esta obra es que nosotros quisimos construir una narrativa poética a través del dibujo a partir de dos miradas, la mía, perdón, la de Susana y la mía, para poder entender el paisaje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entendemos el paisaje en 4 momentos. Uno, Yo todavía estoy viendo la anterior diapositiva. yo ya la pasé. ¿Todos ven la otra? ¿O esta? ¿O la otra? ¿O esta? Todavía El mapa se ve. conceptual. El mapa conceptual. Ah, sí, sí, estoy así haciendo lo que no es, por favor me dicen, porque qué raro yo hablar de lo que no es acá. Bueno, está bien. ¿Lo ven todos? Creo que unos sí y otros no. Yo me quedé en la anterior. Bueno, voy a hacer así zoom, a ver si de pronto esto o voy a apagar la Viendo cámara. reconstrucción de la experiencia. Ah, no, eso no es entonces, o sea que estamos embolatados. A ver, yo vuelvo y pongo. Voy a apagar entonces la cámara porque puede que esto genere. Ay, no, hice lo que no era. Perdón. Bueno, pero de pronto eso va a servir, como que vuelve y carga. Voy a compartir. Sí, no sé, tengo como un problemita acá con esto. Sí, ahora sí se ve que se mueven. Ya. Ahí está. Perfecto. Súper. Listo. Entonces, bueno, así se llama nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un libro de artista. Hay un tema también ahí que vale la pena como hablar, y es que fue muy complicado, pues ahorita también hablamos de como esas lecciones aprendidas y de todo ese proceso, pero nosotros casi que para terminar éramos pensando como cuál es la obra, cuál es el proyecto, o sea, que íbamos haciendo todo muy juicioso, pero era imposible separar la obra del texto de investigación. Entonces lo que hicimos fue que el mismo texto era la obra el texto, y ahí fuimos alternando todo. Entonces, bueno, les explico un poco cómo es la estructura del proyecto. Tenemos 4 momentos. Uno, visiones convergentes, se llamó visiones convergentes, visiones paralelas, es como, digamos, donde se gesta nuestro proyecto. Ya les vamos a explicar un poquito sobre eso. Otro, sobre paisaje interior, que digamos que nosotros como hacemos una mirada del paisaje desde lo interior hasta el exterior, hasta llegar a los viajes. Paisaje de vereda, que es como, digamos, ese entorno inmediato, vamos cambiando los grados de proximidad con el paisaje. Y por último, recorrer el paisaje, o sea, llevarnos ese paisaje. Digamos que acá en visiones convergentes son las miradas de las dos, como empezamos a dibujar un montón, hacemos una recopilación de 60 dibujos del mismo lugar con diferentes miradas. Susana, no sé si puede explicar un poco cómo lo que se basa esta mirada de visiones convergentes, o mejor que Susana explique estos dos, ya explico este yo. Entonces, visiones convergentes, digamos que es la razón de ser del proyecto. Nosotros empezamos a recopilar unos dibujos en bitácora. Empezamos con un afán de hacer murales, hacer viajes, pintar, mucho antes de pensar, por ejemplo, en la maestría, incluso sin saber que eso iba a ser un proyecto de investigación, pero lo empezamos a hacer de una manera intuitiva, puede decirse, ¿cierto? Acá pues tocamos el tema de los cuadernos de artista y está un poco mediado como por el arte naif. El paisaje interior
tiene que ver un poco con ese paisaje de la casa. Lo puede explicar un poco Sí, más. yo creo que esa parte es importante acá resaltar en esta diapositiva y es como el detrás de cámara. Es decir, esta estructura que ustedes ven es como como en parte como se fue dando el proceso y cómo se estructuró ya el resultado. Pero pues aquí incluso está el objetivo, construir una narrativa poética a través del dibujo, a partir de dos miradas complementarias del paisaje. O sea, ese objetivo hasta lo último estuvo cambiando. Realmente acá lo que ustedes están viendo también es en parte proceso, pero en parte también el resultado, porque cuando nosotras hacíamos todas esas prácticas artísticas y entramos a la maestría, que teníamos el tema del paisaje y era lo que nos movía desde las experiencias, pero no sabíamos qué hacer con eso. O sea, era como primero también entramos con la idea de como, bueno, vamos a hablar de la vereda, donde estamos y vamos a hablar como de la transformación. Entonces eso se nos diga por un tema urbano, bueno, no, por ahí no es porque ya es muy amplio, ya se sale también como de situarnos dentro de las artes, que esa era como también de las preguntas más atormentadoras para mí, además del objetivo, era como siempre esa la pregunta de, bueno, ¿cómo nos situamos dentro de las artes? Y la pregunta también de la propia investigación, bueno, que vamos a trabajar alrededor del paisaje. Entonces ya lo que ustedes ven acá materializado en esa estructura es como parte de todas esas reflexiones y de esos acercamientos como al propio concepto de paisaje y cómo eso también se va mezclando como con nuestras propias experiencias, que era lo que hablábamos ahorita de lo que valida la investigación en arte. Bueno, entonces, yo creo que se lo puede explicar un poco más Susana. Son 4 momentos: visiones convergentes, paisaje interior, paisaje de vereda y recorrer el paisaje. Yo creo, a nosotros nos tocó repartirnos o atribuir 2 capítulos a cada una que se acercaran a lo que cada una tiene, a sus intereses, porque obviamente también el arte es muy personal y aunque uno trabaje de manera colectiva, hay unos intereses propios, hay unas personalidades. Entonces, digamos, Susana es una persona que habita el interior, que es más de adentro, analizando su hogar, todo el tiempo pintando, todo el tiempo como en su espacio. Lo máximo también que se puede como expandir es como en el entorno inmediato, digamos que sería en la vereda. Yo creo que ella puede explicar esos 2 capítulos un poco mejor. Si quieres los cuentas y ya yo hablo sobre el último. Bueno, visiones convergentes es el fundamento en lo que nos basamos se puede decir que es nuestro manifiesto, que hace parte también de un concepto que trabajamos en las clases y nosotras hicimos un manifiesto, lo materializamos y entonces como ese es el fundamento del pilar, o sea, como la razón que nos motivó, el por qué, entonces el desglose sobre este manifiesto. El manifiesto habla de trazar el camino, de crear, de recordar, de esos encuentros con la naturaleza, de la contemplación, de tomarse la vida con pausa, de tener cierta tranquilidad y serenidad, como o sea, con reflejar esa tranquilidad en lo que hacemos y hablar de la cotidianidad. Realmente empezaba como a tocar unos temas que iban relacionándose como con los referentes que teníamos también desde las técnicas que veníamos como profes de representación, como arquitectas, veníamos también trabajando, entonces también ahí empieza a tejerse en esta malla que ustedes ven, empieza a tejerse entre los conceptos principales del trabajo
que es el paisaje, el habitar, el territorio, el viaje, empieza a tejerse algo que tiene que ver con la técnica y como de dónde nos vamos apoyando también para inspirarnos, ¿cierto? Entonces, bueno, este manifiesto se articulaba perfecto al motivo, a las razones de por qué empezamos a dibujar en bitácoras, de dónde viene esa práctica, pues listo, viene de nuestro ejercicio profesional, de lo que nos enseñaron también, que era como ir plasmando en bitácoras las primeras impresiones que tenemos sobre los viajes que estamos haciendo o sobre el propio entorno. Bueno. Y el arte naif que se iba asociando también a este manifiesto que habla sobre una simpleza y una sencillez, que es como nuestra filosofía, también lo podemos llamar, no manifiesto, sino como nuestra base filosófica. Ahora, el tejido también entonces se puede ver desde el exterior o se puede partir del interior. Decidimos partir del paisaje interior, que pues este apartado se fundamenta en que nosotros como seres humanos emocionalmente y psicológicamente también cuando nacemos estamos en un entorno protegido. Entonces la casa funciona como una frontera que nos protege del mundo exterior. Y entonces, como dice Gastón Bachelard, la casa es nuestro primer mundo, el primer mundo que habitamos es nuestro primer paisaje. Entonces tratamos de hacer una analogía como del propio paisaje, pero al interior, donde también ya cuando hablamos de paisaje interior, pues sí, hay una cercanía con nosotros mismos, con nuestro mundo interno, con nuestras percepciones de también el espacio que habitamos y cómo también nos vamos proyectando en esos objetos que materialmente van constituyendo ese paisaje, cómo nos proyectamos hacia ellos, cómo también ellos nos dan unas características simbólicas y van reflejando lo que nosotros somos. Entonces lo que constituye el paisaje autorretrato, donde hay unas ilustraciones que pues hablan de la intimidad, pero también es la relación como del habitar, como entre los objetos y nosotros, y también los seres, pues las mascotas que tenemos, y construyen todo ese mundo interior, donde también es un concepto importante en ese apartado, pues también está tejido por la técnica, o sea, se va tejiendo también como por eso transversal que ya les hablé en Visiones, que es el arte naif, los cuadernos, y también aquí la técnica principal está hablando como cómo contar nuestra historia, cómo contar nuestra historia a partir de la ilustración y explorar como la ilustración como oficio, como el canal para comunicarnos, y también la intimidad, como la intimidad termina de conjugar y pues de la intimidad como empieza como también a generar un espacio, no solamente en la casa, que es la frontera, sino también en el espacio interior, o sea, cómo el hecho de nosotros, de nosotras compartir desde esas dos visiones, vamos plasmando una realidad que exterioriza nuestras propias emociones y materializa esa intimidad no solamente pues en un espacio interior, sino también en un espacio exterior, y cuenta nuestra historia. No sé si... Sí, está bien. Voy a explicar acá para que Susi tome aire, paisaje de vereda, pero está bien, ahorita les mostramos, acá está un poco denso, pero ahorita les mostramos más lo creativo, pero hay que entender un poco como esta estructura. Luego nos vamos como a paisaje de la vereda, que es como ya saliéndonos un poco de la casa. Nosotros tenemos algo con como con lo suburbano, también con la ruralidad, digamos que nosotros habitamos una vereda, y en esa vereda han pasado un montón de cosas, desde unas transformaciones, pero tampoco podíamos dedicarnos, porque a eso ahorita hablamos, o sea,
esa mirada arquitectónica tiene que ser también como muy sutil en estas prácticas artísticas. Obviamente, eso no se va a separar de uno, pero no podíamos poner como que la transformación urbana era parte del proyecto ni del paisaje de la vereda, pero sí teníamos como que buscar cómo ese entorno y esa transformación constante, porque digamos, la ruralidad está cambiando, la vida rural está cambiando, el campo está teniendo como unas dinámicas muy cambiantes y eso lo queríamos registrar para que en su momento fuera una memoria. Entonces, en este ítem nosotros quisimos hacer como una especie de ejercicios cartográficos, cartografía social, para poder registrar cómo ellos nos contaban la vereda. Entonces acá hicimos como, aparte de unos dibujos que sí los hizo Susana, hicimos también unos ejercicios, un trabajo colaborativo con los vecinos donde ellos mapearon la vereda y eso se empezó a transformar en unos ejercicios de bordado. Y otro ítem ahí es esos relatos visuales que pasan de vivir en vereda, los encuentros con animales, el caballo que se entró a la casa, el diario vivir con los animales montados en la cocina, en la mesa, en un montón de cosas, que a la final eso para nosotros es una experiencia que marca también la vida. Y por último nos vamos a recorrer el paisaje que digamos que... Le aporto algo en ese. Sí. Miren, si ustedes ven entonces del tejido que hay del paisaje, nosotros le llamamos el sistema paisajístico que empieza como desde ese centro, ese núcleo que es el paisaje interior y luego trasciende al entorno y es también como un individuo se va desarrollando y va asimilando su propia identidad con respecto primero pues a su núcleo familiar, su intimidad y luego como a su entorno. Entonces aparece un concepto que no sé si lo puedes explicar, que es el de topofilio. Jifutuan, el de Jifutuan. Sí, ya es como un poco apropiarnos como con, pues es ese amor o esa otra mirada al lugar. Ahorita lo explicamos un poco más. Sí, fue uno de los autores como que más nos interesó también en ese tema. Jifutuan es un geógrafo y nosotros pues lo traemos como a conversar con nosotros en ese proyecto, pues como a debatir un poco como sus teorías sobre ese amor al lugar y lo que uno empieza a encontrar cuando lo recorre, cuando lo habita, cuando lo entiende de otras miradas. Voy a pasar a esto ya para poder avanzar un poco como con las foticos y también que se tranquilice un poco más la presentación y ya volvemos otra vez a esto. Entonces, ya terminamos con recorrer el paisaje, que a la final recorrer el paisaje pues es el capítulo final, pero que también puede ser el inicial, lo que decía Susana ahorita. Nosotros acá hacemos un paisaje, contamos un paisaje que lo capturamos de otra manera, mediante objetos, mediante unas narraciones, perdón, eso hace parte también del paisaje, esos ruidos. Nosotros contamos un poco ese paisaje a partir de unas crónicas donde nosotros contamos unas historias de los viajes y se apoyan de los objetos que nos encontramos. Luego hacemos una construcción con una cartografía muy propia de unos viajes que hemos hecho en todos estos 5 años, donde hemos puesto la mirada en ciertos elementos y en unas categorías que tienen que ver con unas experiencias sensibles y que las quisimos registrar. Y por último, unos fragmentos de paisaje, unos pedacitos que nos encontramos en todos los lugares que vamos, que nosotros se los atribuimos a como un regalo, pues como uno dice, venga, esto me lo regaló la naturaleza. Nosotros lo soportamos bajo la idea que esos objetos que nos encontramos tienen una preconfiguración y esa es como si ellos ya vinieran para uno, es decir, uno se encuentra una piedra en forma de corazón por algo, ¿cierto? Nosotros la cogemos, la guardamos, le tomamos una fotico y eso se guarda y ahí pasa algo. Cuando uno saca esa piedra después de un montón de años, dice, vuelve y cuenta la historia del viaje, pero de una manera diferente. Entonces pasa lo mismo que les decía ahorita con el colectivo ese. Voy a pasar ya a esta diapositiva que está muy larga. Entonces acá, pues digamos que esto pues son unas fotos que tomamos en la maestría, donde hacíamos unos ejercicios de dibujar en 3 minutos el centro, hacíamos unos dibujos así muy rápidos, cada una del mismo lugar, pero acá lo interesante es que nosotros lo que tratábamos de hacer son como imprimir esos paisajes urbanos, rurales o lo que sea que tuviéramos en las bitácoras, diferentes miradas
de un mismo objeto y cada una con una perspectiva, con una cosa. Entonces yo miraba una ventana, Susana miraba ya toda la iglesia. Un poco más pulido, lo mío en unos mamarrachos. O sea, como había una cosa y unas tensiones muy tesas dentro del contraste, que eso tiene validez en el arte. Bueno, ay, no pasa, allá. Acá, pues digamos que esta imagen nos parece muy potente porque, bueno, no mostramos lo otro, pero Casa Lola es todo. Por eso, pues nosotros también como que nos tuvimos que oficializar, pues para poder validar un montón de cosas dentro de las prácticas artísticas y para poder como consolidar todo pues esa construcción metafórica de lo que nosotros era la casa. La casa es todo, la casa es, Lola es una perrita, esa es la casa de Lola, la casita es la casita de los perros, la casa también es todo es como, o sea, el proyecto y la forma que tiene el libro de artista es una construcción metafórica de todo eso que capturamos en la casa. Entonces, por eso, pues, esta imagen, eso es el resultado de uno de los ejercicios de taller de obra, donde nosotros queríamos mostrar como, fue como una exploración, pero a la final, pues, no quedó, pero tuvo un poco de validez para nosotros, como, venga, es que uno puede empezar a mirar por una ventana lo que pasa al interior, también esa relación como con ese paisaje interior y con esos objetos que vengan como vengan, imperfectos, cambiantes, con unas huellas como del tiempo, que eso también es importante, como que la madera va cogiendo una cosa, un color, un olor, unas rasgaduras de los gatos, entonces eso ahí empieza a generar como una poética que va alimentando el proyecto. No pasa. Ya. Pues no sé si sería repetitivo, pero como la casa también la trabajamos como una frontera entre ese mundo interior y ese mundo exterior, pues es también de cierta manera el soporte conceptual del trabajo, el estar siempre como en esos opuestos, lo público, lo privado, el exterior, el interior. Y desde el mismo concepto, por ejemplo, de viajar, decimos como viajar es irse, pero también del viajar hace parte volver, entonces siempre hay una dicotomía que pues incluso se ve reflejada en nosotras y hacia eso también apunta parte de las conclusiones de ese proyecto y es que pues que realmente ese proyecto no se hubiera constituido de la manera que lo hizo, no se hubiera como gestado. No solo gestado, sino también como que realmente el verdadero soporte que tiene es en esa relación que se hace de las dos miradas, en ese claro, en lo colectivo, en la mirada colectiva. Sí, que sí. Es ese paisaje interior que se confronta con el exterior y cómo nos, poniendo en balanza los polos opuestos, es que también logra como tener diferentes perspectivas que aportan realmente como una mirada global, un todo. Sí, está bien. Yo no tengo como control del tiempo y yo veo que no llevamos nada de diapositivas y ya se va a acabar el tiempo, entonces voy a ir un poco rápido. Acá es como un breve pasón por ese diálogo, pues nosotros hicimos como una construcción teórica que hay que hacerla, vale la pena, o sea, cuando uno hace investigación en arte, no es que va a ser una investigación más light ni más fácil, es básicamente hacer dos investigaciones. Van de la mano, van tejidas, hay que hacer una construcción teórica, incluso poética, incluso artística, porque uno necesita mirar, bueno, ¿quiénes me soportan teóricamente eso que yo estoy diciendo? Entonces nosotros buscamos como desde el arte, acá es como, hay unos artistas que también hacen sus propios manifiestos, nosotros quisimos inventar nuestro propio manifiesto. Sobre el paisaje, ya eso es un poco más denso, pues hay unos artistas, unos autores, más arquitectos, urbanistas, en fin, que tienen una mirada sobre el paisaje. Sobre la ilustración, bueno, que va nutriendo un poco como esa parte gráfica, también lo cartográfico, pues porque nosotros tampoco podíamos ir como vamos a hacer un mapa de la vereda y ya, no, hay unos, no solo artistas, también arquitectos, le han dado una mirada diferente a lo cartográfico, que trasciende esa mirada arquitectónica del paisaje que nosotros tenemos idea. La casa, la intimidad y lo cotidiano también fueron tuvimos que consultar bastante sobre muchos autores, esto sí ya va muy de la mano con lo arquitectónico, pero también artistas que han trabajado la casa, es muy común, nosotros
encontrábamos un montón de artistas, yo también trabajo la casa, yo también trabajo la casa, desde la arcilla, desde no sé qué, desde el espacio del artista. Entonces la casa también es muy trabajada, pues no solo desde la arquitectura, sino también desde el arte, y tocaba pues hacer como una investigación. Hay unos aspectos sensibles pues que son transversales a todo el proceso, y es el arte naif. Pues, hubo una construcción también como de los artistas colombianos, unos referentes colombianos e internacionales también sobre el arte naif, que digamos que tocó recuperar un poco eso para evocar esos dibujos de la niñez. Acá, digamos, Susana, que ha dominado un poco, pues un poco no, durante 2 años se dedicó a producir todo derivado de la técnica del arte naif, ilustraciones a mano en diferentes técnicas, entonces creo que nos puede contar brevemente. Y ya llegamos a la metodología. No sé si tenemos tiempo o ya corto, ¿qué hago? ¿Sigo? No, pues yo creería que es importante terminar de escuchar lo que nos trajeron, Listo, porque está están muy bien. importantes y espero que Listo, todos está bien. estén súper amañados, porque yo estoy aquí, pues, pero... Bueno, está bien. Entonces, Susi, si quieres cuenta un Vale, poco lo sobre el arte importante naif. es más la técnica, es la relación que tenemos visualmente desde las imágenes y la práctica artística en bitácoras con referentes, y eso ya lo podemos pasar. Listo, está bien. Entonces son como una construcción de referentes, sino que eso pues obviamente al que pinta hay que dejarlo que nos cuente un poco sobre ese proceso, porque Susana, eso sí pues hay que resaltarlo, Susana en la técnica digamos que ha sido como la que ha hecho una investigación más profunda sobre diferentes técnicas, mezclado técnicas, diferentes papeles y demás. Bueno, y acá vamos, este es como el detrás de cámaras, unos aspectos metodológicos que pues no se han contado, es importante. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos son como 5 procesos importantes. Uno es ese ejercicio de archivo de los viajes. Nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar unas rutas que nos han marcado y que hemos repetido. A la final, lo bonito de esto es que inconscientemente uno repite como unos actos, unos viajes, unos lugares, unos espacios, uno siempre está recorriendo unas cosas por lo que sea, por el gusto, por la tranquilidad o por el interés que usted tenga. Entonces ahí tocó hacer una recopilación de archivo muy similar a lo que hizo Julie Old en Group Material y todos ellos, porque nosotros empezamos a coger todas esas fotos, teníamos un desorden de fotos, teníamos un montón de cosas, piedras, o sea, todo regado. Tocó hacer obviamente una curaduría. Curar es eso, curar es seleccionar, es mirar qué me sirve, es categorizar. Entonces tocó empezar a mirar, bueno, no podemos poner todos los viajes porque tampoco se puede, tenemos que empezar a marcar una ruta. Luego, el ejercicio de escritura, y es donde pues uno ya como que quiere llorar, pero entonces si uno empieza a decir, hago un ejercicio de escritura más fluido, contando eso, es decir, el ejercicio de escritura va paralelo a todo. Entonces, ¿qué tal si el marco teórico lo escribo? Bueno, el marco teórico y todo eso, o sea, siempre se tiene que hacer. Miren que hay unos autores, entonces eso no se negocia, sí se tiene que hacer. Pero todo lo demás, uno dice, ¿qué tal si escribo esto en crónica? ¿Será que yo puedo escribir en primera persona? Sí, en el arte, sí se puede. Entonces, claro que tiene que citar uno en APA, pero entonces hay un ejercicio de escritura íntimo, personal, transparente, un poco más sensible, que digamos que para mí fue como la zona de confort. O sea, uno sí puede equivocarse, pero como que todo se puede validar. Entonces, si vos vas a escribir sobre todas las maquetas que has hecho en tu vida, hágalo y se puede. ¿Cierto? Se puede escribir en primera persona, se puede escribir en crónica, se puede escribir en canción, se puede cantar, se puede tocar en violín. Entonces, se puede mediar sobre cualquier práctica artística. Obviamente uno se asusta porque dice, bueno, pues yo no sé nada de literatura, no es mi línea, pero bueno, uno va quitando ese miedo. Luego, hay como unas exploraciones cartográficas. ¿Qué pasa con esos lugares? Y ya eso uno sí se siente como más hábil, pues porque los arquitectos tenemos más relación con el lugar, entonces uno empieza a trazar unas rutas, a hacer unos mapas. Acá, por ejemplo, están más feitos, pero eso ya después se va reencauchando y se va volviendo, va cogiendo los colores del lugar, va entendiendo como unos lenguajes y va mezclando cosas. Entonces uno se va poniendo como
súper emocionado porque yo, por ejemplo, pues yo no me considero tan hábil en la técnica, pues digamos como Susana, pero cuando yo empiezo a ver mis dibujitos acá, yo digo, ah, no, esta maestría o esta investigación en arte me está validando mis dibujitos en bitácora y tienen como una intención, pues no solo artística, sino también como que hay un mensaje que yo quiero empezar a transmitir. Listo. Entonces esas cartografías son desde las cartografías íntimas, desde las cartografías del hogar, desde las cartografías de los objetos, hasta las cartografías de la vereda, hasta las cartografías que hacen los señores de la vereda. Luego, pues nosotros hacemos como una elaboración de maquetas y prototipos, porque obviamente hay que prototipar todo, pues uno es muy juicioso como en seguir todos esos métodos, entonces, ¿cómo vamos a hacer ese libro de artista? Entonces, ahí hay que hacer otro proceso, pues como técnico, cómo lo vamos a ensamblar, entonces empezamos a hacer maquetas a escala. Yo todavía estoy en la otra diapositiva. Ay, no, no puede ser. Todos. Yo estaba en aspectos metodológicos. Ah, bueno, entonces Susana le llega tarde. Bueno, ahí, estaban ahí, en lo de Villa de Leyva, la piedrita en forma de corazón, que nos encontramos. Mira, entonces nosotros empezamos a organizar todos esos Pero como objetos. estabas hablando del libro de artista, pensé que... Ah, bueno, no, ya voy a pasar. Ese acá dice elaboración de maquetas y prototipos. Entonces ese fue como otro aspecto metodológico y luego la elaboración como de esa planimetría. Acá, nosotros para hacer unos mapas de la vereda salieron unos bordados. Este es como la muestra de eso. ¿Qué hicimos nosotros con los viajes? Categorizar los viajes en la manera que nosotros vemos los paisajes. Que así no se categoriza, pues nosotros nos lo inventamos y funcionó. Entonces nosotros decimos, bueno, cuando vamos a un lugar vemos esa parte cultural, que no necesariamente es arquitectónica. Si hay algo con las iglesias, Susana siempre dibuja las iglesias, a mí me da susto, pero pongo la mirada en la negrita, el señor que coge el pescado, en una cosa, en la tula, en el pescador, en las texturas de las cositas. Entonces eso lo dibujamos, lo ilustramos, como que nos repartimos. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué me gusta a mí? Haga esto y empezamos a mezclar. Entonces empezamos a categorizar ese paisaje. Luego dijimos, cuando uno viaja, uno ve que los árboles, es que desde pequeño uno va en el carro y uno, ay, mira, o no sé si somos solo nosotras, pero yo creo que esto es común en varias personas, como que uno va mirando y los árboles tienen también un olor, entonces uno dice, ay, mira, huele a palmera, hay como una especie como de sinestesia ahí, y hay una vegetación que también te marca, yo no sé, uno tiene una relación muy potente con la vegetación, desde las plantas del hogar hasta lo que va mirando. Entonces esos paisajes, cuando ya va a Boyacá, mira que ese paisaje se parece al de San Pedro, cuando mira ese árbol en Caucasia y también lo miran apartado, entonces empiezan a pasar como una serie, como un cruce de miradas. Listo. Y, ay, ya no pasa más. Acá, pues como unos encuentros con las personas, las estancias, lo que pasa cuando uno para, mira, etcétera, y demás. Y como esos eventos o adversidades, infortunios o cosas pues que no tienen nada positivo, las historias con los animales, y de eso construimos un mapa que es un producto como de nuestra obra, un mapa de experiencias a partir de todos esos iconos como categorizamos el paisaje. Luego, pues ese mapa se hace un montón de exploraciones con los profes, con los estudiantes, ellos se inventan otros iconos, el gato de ellos, se asocian un montón de cosas a ese mapa. Esos son unas exploraciones con los objetos que nos hemos encontrado, con las fotos, con las crónicas. Acá, pues, resumo un poco, son como las ilustraciones de Susana de las memorias de la vereda. Este es el registro de lo que hicimos con Alirio y con los señores pues de la vereda. Ellos empezaron no nos dejaban escribir a nosotros, sino ellos tenían que hacer el mapa, como ellos decían que ahí era la casa, entonces resultó algo muy bacano y de ahí salió ese tejido. Acá empezamos a tejer, esto sí es Susana que tiene una herencia del bordado. ¿Qué más? Ya, como los bocetos de la ilustración, y luego para finalizar pues esa consolidación del libro de artista, empezamos a hacer como una planimetría, unos bocetos a escala, ya luego pues reunirnos con el carpintero, hacer el libro real. Esta fue ya la presentación del libro y ya. Eso es todo.
Me tuve que acelerar porque ya son las 7:30, entonces ya le metí como el turbo. No, pero muchísimas gracias porque, pues sin duda es como una información que le abre a uno la mirada y que creería que ayuda también como, no solo como a quitar esa neblina que tenemos a veces cuando todo se vuelve muy rígido, investigación, creación, tiene que tener no sé qué, sino que al verlo aplicado y cuando ustedes lo cuentan es como que empieza a verse la luz en el camino y, y es un tema que da muchas cosas con las que uno podría charlar. Yo me estoy conteniendo porque si no, pues nos quedamos aquí hasta medianoche, pero creo que podemos hacerlo partiendo de unas preguntas que están en el Padlet y luego me gustaría hacer pues como resaltar algunos aspectos para que hagamos el cierre. Entonces yo creo que podemos 10 minuticos así rapidito para que podamos tener esa parte también como de conversación. En el Padlet nos estaban colocando algunas preguntas, sé que varias de ellas ustedes como que también ya las fueron mencionando, entonces quizá como si quieren lo dicen como en una frase o cierto, como darle como ese cierre específico. La primera es, en esa experiencia de hacer una maestría en artes, ¿qué aspectos de su formación como arquitectas creen que les ayudaron metodológicamente a concretar la investigación y la obra? Que yo creo que ustedes lo fueron mencionando ahí pues como durante toda la charla. Si quieres hablar o lo respondo. Pues respondo a mi punto de vista. Yo creo que, pues es que uno no deja de ser, porque uno tiene ya ay, como, no quisiera decirlo, pero Su sesgo. sí, uno no va a dejar de ser arquitecto. Entonces, por bien o por mal, pero para todo fue para bien, porque yo sí reconozco que, pues en comparativo, que es maluco también, pero con mis otros compañeros, que habían músicos, artistas, pues de diferentes ámbitos, de todas maneras sí hay un rigor que da la arquitectura, una disciplina muy fuerte, como desde varios aspectos, también desde lo metodológico, como ayudarse a uno como a poner unos tiempos, incluso a los mismos profesores hacerles cumplir esos tiempos como una especie de cronograma que hay que cumplir, y desde el mismo tejido que hay que hacer con los conceptos, porque ellos empiezan a lanzar unas preguntas y si uno no tiene también como el rigor, uno se queda ahí navegando, pues como en... A mí me pasaba mucho. A mí me hacía un profesor, solo la asesoría era ponerme ahí como a divagar y luego hablaba con Sofi, Sofi, no, esto, y eso lo da también como la arquitectura, cierta pragmatismo, como, sí, esa es mi visión, como Yo la creo, rigidez. yo creo que el juicio, o sea, yo incluso eso se lo digo a los estudiantes todo el tiempo, y de pronto si acá hay uno, saben que yo le digo a los profes cuando almorzamos, hay algo que, o sea, independiente del área porque uno se vaya en la arquitectura, pues también es muy bonito uno ver que sirve para un montón de cosas, pero yo creo que uno se siente muy agradecido cuando entiende esas facultades que te da ser arquitecto. No importa que no diseñes casas, pero nosotros tenemos, y se lo decía en estos días a Sandra, es como nosotros cumplimos recetas. O sea, nosotros nos dicen, haga esto, esto y eso, y lo hacemos. Y nosotros éramos así. Pues yo soy súper relajada, pero yo iba a lo que me decían, pero a mi ritmo, pero lo hacíamos. Nosotros nos decían, tienen que traer una maqueta de la obra, y nosotros hacíamos que una maqueta de verdad y nadie llevaba nada. Entonces eso pues hizo que nuestra Sí, las tareas de los compañeros era como hacer había que una hacer una mímica. tarea y entonces ya aparecía el compañero disfrazado y haciendo unas... Y se ponían el tapabocas en la cara. Entonces nosotros sí hacíamos la maqueta, pues, y como un montón de cosas. Nuestra tesis, pues yo sí lo digo con mucho orgullo, fue laureada. Y yo después me preguntaba, ¿por qué la laurearon? Entonces, una de las cosas, que eso también vale la pena decirlo, es que ellos nos dijeron, esta tesis fue laureada por el trabajo colectivo y como riguroso. O sea, nosotros resultamos ser muy buenas estructurando, entonces la invitación es que creería yo que la mayoría de arquitectos somos muy buenos estructurando. O sea, nosotros nos dicen, haga esto, entonces uno empieza. Primero hago esto, segundo el plano,
tercero esto, cuarto este ítem. O sea, uno empieza como a seguir esa receta y nosotros antes de hacer cualquier cosa, así sea la noche anterior, hacíamos esa estructura, una presentación muy bonita, que eso también nos daba como un don, ser muy gráficos y como muy puntuales. Entonces yo creo que aunque nos quisiéramos desvincular en ese momento, como no queremos nada con la arquitectura, ahí estaba. Entonces nos dio todo, o sea, nos dio todas las facultades positivas para poder lograrlo en el tiempo justo, sin tener que matarnos tanto, o sea, es decir, fue duro, pero fue placentero, la verdad. Lo disfrutamos, lloramos y todo, pero fue muy, muy, muy chévere. Muy bien, sí, esa capacidad de ser estructurados, sí, súper importante, qué bueno lo que nos cuentan. La otra pregunta es, ¿qué recomendaciones pueden dar para encontrar los autores claves del proyecto de investigación, pensando sobre todo en esos estudiantes o en personas que recién empiezan a investigar? Y esto tiene mucho que ver porque ustedes ahí siempre que nos mostraban, o sea, no era como el dibujo porque sí, sino que era como, es que ese dibujo tiene una fundamentación conceptual y un pensamiento detrás, apoyado en autores y en referentes que lo demostraron ahí con su presentación, era súper firme, súper específico para que entonces la información se transmita con claridad o con lo que ustedes requieren transmitir. Incluso llegando a veces a estar ustedes también sorprendidas de eso otro que el mismo dibujo les contaba. Entonces, ahí viene como esta pregunta y es recomendaciones para encontrar esos autores clave. Bueno, yo tengo una recomendación un poco rebelde y es que, bueno, son varios momentos y creo que también hay que dar pie a eso. Uno es que miren que nosotros les dijimos, nosotros hicimos un ejercicio de archivo y en ese momento no pensamos que eso iba a ser para la maestría, pero para mí el primer consejo es como seguir, o sea, ser fiel a sí mismo. Hombre, si a usted le gusta dibujar pájaros, hágalo y de eso saldrá algo, o sea, como que sea fiel a lo que le gusta. De ahí se derivan un montón de cosas investigativas, por ejemplo, Susana se dedicó a investigar su arte y a explorarlo en diferentes técnicas. Yo no me podía poner a eso porque me enloquecía, pero yo me dedicaba a otras cosas que también me parecían interesantes. Entonces esa es una, como siga su gusto, siga su zona placentera y como lo que le interese. La otra es que creo que la academia, o sea, yo tengo también un problema con la academia y es que yo no leía nada de lo que me decían los profes porque estaban también totalmente desfasados y tampoco, casi que había mucho sesgo en los autos. O sea, si yo me ponía a hacer caso, si nos poníamos a hacer caso a leer todo eso, pues terminábamos haciendo investigación tradicional. Entonces nosotros lo que empezábamos a hacer era como una serie de exploraciones, de pronto conversaciones también como en lo cotidiano con personas que saben de arte. Ven, ¿qué me recomienda sobre eso? Entonces empezábamos como a indagar, pero dentro de lo que nos gustaba. Y lo otro es como, yo creo que hay que transgredir un poco el proceso de investigación. A uno le dicen como tema, pregunta, nosotros nos graduamos sin saber la pregunta, yo cuento eso, o sea, sí hicimos varias preguntas y nos cuestionaban impresionante, nos tocó oficializarnos como el colectivo, nos tocó hacer un montón de cosas que también son unas lecciones aprendidas, porque el proyecto era muy polémico por ser en colectivo, como que no había ocurrido nunca y pues nosotros lo defendimos. Y otra cosa, había una situación, se presentó una situación y es que la obra de nosotros es el libro de artista al objeto, el libro objeto, pero la situación era, bueno, ¿y cómo les vamos a presentar eso a los jurados cuando lean el texto? Si no hay imagen, ellos no van a entender la complejidad de la obra porque la obra en sí misma también es el texto articulado con las imágenes. Entonces casi que tuvimos que, si ustedes ven, la tesis la pueden encontrar en línea, la pueden leer en línea, está en el repositorio de la universidad con el título Geografía Poética, reflexión sobre el paisaje detrás del dibujo, y ahí les aparece de una el enlace del repositorio y la pueden ver, es completamente ilustrada, o sea que no es un archivo en normas APA, en Word, que era también algo que terminamos horrible, y algo que también nos presionaban los profesores, y a mí me presionaban, bueno, ¿y cómo es una tesis de una ilustradora? Y entonces, bueno, entonces se volvió como 2 horas a la vez, la que está en el repositorio y la del objeto.
Entonces, sí, no, y lo que yo quería, pues, como acotar ya ahí para terminar es, hay que también transgredir los métodos tradicionales de investigación en todo el sentido de la palabra, sin miedo. Entonces, uno le dicen, pregunta, tema, y uno, ¿qué va a saber? O sea, nosotros, cuando nos presentamos, teníamos un tema y nosotros decíamos que transformaciones del espacio rural, o sea, nosotros teníamos una cosa súper miedosa y eso no iba a nada. Entonces, nosotros como, no, olvidemos el tema y empecemos a hacer. Cuando empezamos a hacer, salió el tema. Entonces yo creo, pues yo eso me lo invento pues yo creo, pues esas son unas fuertes declaraciones, Diana, o sea, estoy poniendo como ese debate, porque me parece que también desde el hacer salen otras cosas, sale el tema, a nosotros nos hacían los ejercicios como, do it, hágale las instrucciones a Susana para narrar el paisaje, entonces unos compañeros nos inventaban unas instrucciones para lo que nosotros queríamos. Entonces es como también, no es que se transgreda un poco, porque no se puede olvidar la investigación tradicional, pero sí impacta mucho cuando a vos te dicen casi que tengas resuelta la investigación sin explorar, y nosotros somos gráficos, somos visuales, somos de hacer, y entonces yo creo que debe surgir ese proceso antes de uno ponerse a decir que ya ese es su tema. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros teníamos diferentes asesores. El mío era un poco más tranquilo y tuvimos 2 talleres de obra. Entonces el profesor mío me ponía a hacer como unas taxonomías, una cosa, y el de Susana era súper miedoso. Entonces nosotros dijimos, no, venga para acá para que construyamos en colectivo, y empezamos a gestar el proyecto, pero desde el hacer. A mí me parece que hay que defender y hay que llegar a eso, como que nuestras disciplinas que tienen un componente creativo, que son pues también una bella arte, tienen que darse desde el hacer. Nosotros somos buenos haciendo, malos escribiendo, pero también hay que escribir, o sea, eso hay que hacerlo, pero yo creo que se va dando de una manera natural. Si todo lo vamos haciendo, vamos oficializando este tipo de investigación. Perfecto, muchísimas gracias. Yo incluso acá lo apuntaba porque a la final con esas fuertes declaraciones, creo que lo que está resaltando en efecto es que la pasión por lo que uno está haciendo es fundamental. O sea, si me interesa, entonces yo estoy ahí y yo hago y yo actúo y me permito que eso me vaya permeando para ir consolidando esa idea y ese tema o eso que estoy buscando, pero que si me quedo sentado aquí como esperando la iluminación divina, seguramente eso no va a pasar, ¿cierto? Claro, y los bien. espantó a un montón de compañeros. La presentación, y es que este tipo de investigación no se puede desvincular del sujeto, el sujeto mismo se vuelve objeto de investigación. O sea que si no es así, Sandra, si realmente de lo que vas a hablar y el tema que querés investigar no trasciende como todos los aspectos de tu vida desde la experiencia y lo emocional, yo creo que no tiene como los resultados satisfactorios que uno espera de la investigación. O sea, la investigación en artes sí o sí está ligada al sujeto de investigación. Sí. Listo. La última pregunta que está por acá es, ¿cuántas técnicas incorporaron en la creación de estos productos y cómo aportan a la expresividad y comunicación de sus intenciones? Bueno, nosotros hicimos cada capítulo mediado por diferentes, no, hay muchas técnicas. Entonces está dibujo, se puede decir otro sketch urbano, es otro tipo de dibujo, ilustración, ilustración manual, ilustración digital, también hay collage, por decirlo así. Nosotros hicimos unos ejercicios de collage, también hay un ejercicio de escritura que son las crónicas, también se puede decir que es una técnica artística porque también lo vimos desde ese lado. Las cartografías, cartografía social, que digamos pues que eso también es una práctica artística, hay ahora muchos artistas que están trabajando eso. Incluso hasta escultura, pues porque casi que el libro es una escultura. Entonces hay muchas técnicas, fotografía, porque también la sacamos un poco, pero se incluyó en el proceso, porque nos dio temor, porque pues no somos fotógrafos, y si decíamos, si metemos mucho la fotografía, nos van a juzgar fotografía, entonces teníamos que investigar un poco más sobre la fotografía, pero básicamente esas técnicas, dibujo, pintura, Susana pintura,
ilustración, collage, ¿qué más? Escritura. Bordado también. Bordado, por ejemplo, Susana, que tiene una herencia de su abuela, que son una bordadora, pues, experta, entonces Susana exploró el bordado. Yo que todo eso hacía también parte del proceso, porque el proceso es como, como la construcción de ese tejido que uno hace de los conceptos y todo eso, pero entonces también eso lo lleva a uno también a depurarse en el resultado, y por eso lo que dice Sofi, la fotografía la aislamos, porque miren que les mostró el proceso como de las fotos con los objetos y de los lugares, pero lo depuramos porque a la final, pues lo transversal siempre era el dibujo con las imágenes hechas por nosotros y cómo nosotros exteriorizamos ese mundo exterior a partir de nuestro propio mundo interior. Entonces la fotografía no tenía nada que hacer ahí, el bordado tampoco, y las otras cosas que también hayamos explorado en los talleres también ya no venían al caso, y por eso también la tesis también habla de eso, es una reflexión sobre el paisaje a través del dibujo. Teníamos que El dibujo curarlo. incluye la cartografía, Listo. y incluye la ilustración, y incluye la pintura. Sí, maravilloso. Bueno, agradecerles enormemente y también a todos los que están acá y los que van a ver este video después en YouTube, por el tiempo, por estar acá, pues también como aprovechando estos espacios de conversación y de recepción del conocimiento y de las experiencias. A la final vemos que aunque hablamos de la investigación y las artes que tienen como esas otras dinámicas tan inmersivas y tan de la creación y tan de la corporeidad a veces, finalmente cuando uno empieza a escucharlas a ustedes, ahí hay una claridad metodológica tremenda que hace que uno piense también en lo que nosotros creamos con la arquitectura. Quizá por eso es que estamos vinculados también a esto de la investigación-creación y cómo posiblemente esos ejercicios de estudio de proyecto, de estudio de la historia, en fin, otras tendencias que también podemos ver nosotros en la investigación de arquitectura, pues están muy enlazadas a la par con un poco como estos perfiles de la investigación-creación, y a veces no nos damos cuenta, y creo que eso debería ser tema de otro diálogo de arquitectura y urbanismo que estaremos planeando también para más adelante. Quisiera cerrar con una reflexión y viene de las imágenes que ustedes nos mostraron de viajar y tomar la piedrita en forma de corazón y de pronto ver al Señor con los pescados y esas miradas, y es que de esas pequeñas cosas y de esos momentos que a veces son como simples y que posiblemente hemos dejado pasar, pero de ahí, de eso que parece tan simple, pueden hacer una gran idea de investigación, y ustedes nos demuestran cómo eso se va transformando y llega a una obra tan hermosa como la que crearon. De verdad que les recomiendo que miren además el libro, porque es preciosa toda la ilustración que hacen y los contenidos donde van pues como soportando todo eso que han creado. Entonces quisiera cerrar pues con eso y pues mis agradecimientos a todos. Nos veremos en el próximo Diálogos de Arquitectura y Urbanismo, charlando con jóvenes investigadores, y Ana y Susi pues nos van a tener que seguir contando qué pasa con su colectivo. Les mostramos el libro, que lo tenemos empolvado. Se los podemos mostrar en un pequeño espacio en la U, a la orden, podemos hacer algo en un salón y se los explicamos, que también es muy, muy chévere. Claro que sí, con los semilleros incluso podríamos ahí hacer cosas interesantes. Muchas gracias a todos, una feliz noche, descansen. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, feliz noche. Chao, José. Feliz noche, chao.